adorno. Es increíble ver que la palabra de Dios trasciende toda cultura y toda religión falsa para cambiar las vidas. El mensaje de salvación en Cristo no conoce obstáculos, pero la evangelización hoy es más difícil. Vivimos en una era que ha rechazado la verdad absoluta, donde se celebra abiertamente el pecado y se exalta la inclusividad como una virtud suprema. El espíritu ecuménico y sincrético retrocede horrorizado ante las afirmaciones exclusivas de Cristo. Y para colmo, muchas iglesias evangélicas han suavizado el mensaje para no incomodar al pecador. Pero esto no es nuevo. Pablo enfrentó desafíos similares, predicó a una cultura moralmente corrupta y orgullosamente religiosa. En el libro de Hechos capítulo 17, verso 16, mientras Pablo los esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era el centro intelectual del mundo en esa época. La filosofía, el arte, la religiosidad, pero sin verdad. El pensamiento dominante era placer sin culpa y razón sin fe. ¿Te suena parecido a hoy? Así es nuestra generación. Hechos capítulo 17, verso 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Pablo no buscó agradar, él predicó con verdad y sin adorno. Tres elementos del mensaje de Pablo. Diles que es Dios. El primero, Hechos capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo dijo: varones atenienses, hay un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo no alabó su espiritualidad, señaló su ignorancia. Todos los hombres son religiosos, pero no todos conocen al verdadero Dios. Dios se ha revelado externamente por la creación. El Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano ve el universo y sabe que hay un creador. Eso lo hace responsable internamente o por la conciencia. Romanos capítulo 1, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia. Dios puso en cada persona la conciencia, sabe lo bueno y lo malo, aunque nunca haya leído una Biblia. Pero el hombre suprime la verdad en Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Qué detiene con justicia la verdad? La verdad no se pierde por ignorancia, sino por rechazo voluntario. Hoy se suaviza el pecado, se maquilla el juicio, se reinventa Dios, pero la verdad no necesita maquillaje, solo necesita ser proclamada tal cual. Diles quién es Dios, dijo el apóstol Pablo. No se queda en lo genérico, les revela al Dios verdadero con autoridad. Y aquí tenemos las verdades sobre Dios. En Hechos capítulo 17, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios creador. No venimos del azar, somos obra suya. En Hechos capítulo 17, verso 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es Señor, no vive en estructuras religiosas, está por encima de todo. En Hechos capítulo 17, verso 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas. Dios es proveedor, no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. En Hechos capítulo 17, verso 26, y de sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios es soberano, dirige la historia, los gobiernos, los tiempos. En Hechos capítulo 17, verso 27, para que busquen a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios se ha revelado
No es un misterio, no es una energía, no es un símbolo, es personal, real, cercano y santo. El apóstol Pablo no quería simplemente informar, quería que se arrepintieran. Su propósito era confrontar la mentira con la verdad, cosa que hoy pareciera que da como miedo, como pena. Diles lo que Dios dice. Aquí es donde muchos fallan. En vez de decir lo que Dios ha dicho en su palabra, dicen Dios me dijo. Pero Pablo no apeló a los sentimientos, ni a sueños, ni a visiones. Él predicó la palabra. En Hechos capítulo 17, verso 30, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el mensaje verdadero. Dios manda arrepentirse. Dios juzgará al mundo. Dios ya confirmó al juez Jesucristo resucitado. Y eso incomoda, pero salva. En Hechos capítulo 17, verso 32, cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaron, otros creyeron. No todos creyeron, pero el apóstol Pablo fue fiel, no diluyó el mensaje, no cambió el evangelio y Dios salvó a los que había escogido. Hoy también se burlan, hoy también prefieren su versión de Dios, pero si tú y yo callamos, ellos nunca oirán la verdad. Dios no necesita un evangelio editado, solo necesita testigos valientes. Debemos predicar aunque no haya aplausos. Debemos predicar la palabra de Dios fiel aunque se burlen. Aunque prediquemos porque solo unos pocos van a creer. Porque si tú engañas vas a tener miles. Pero prediquemos tal cual como dice su palabra. Bendiciones.